Si gustan abrir su Biblia en el libro de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1, y vamos a pedir al Señor que hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias, gracias Señor por tu infinita bondad, gracias porque por medio de tu palabra tú nos edificas, y hoy estamos comenzando, Señor, este emocionante estudio de este libro, Señor, en el que tú nos hablas de una manera poderosa y personal. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender su contenido, de manera, Señor, que seamos edificados por medio de ti. Abre nuestros oídos, toca nuestro corazón, Señor, mueve nuestra voluntad y nuestros afectos, Señor, de manera que te anhelemos más a ti y vivamos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie, vamos a comenzar a estudiar el libro del profeta Isaías, el cual es considerado como la Biblia en miniatura, ya que aborda los principales temas teológicos que encontramos a lo largo de toda la Biblia, desde la creación hasta la nueva creación. De allí que no es casualidad que Isaías sea el libro profético más citado en el Nuevo Testamento, junto con los libros de Salmos y Deuteronomio. En el Nuevo Testamento encontramos cerca de 66 referencias directas o citas directas de Isaías y alrededor de 400 alusiones y referencias indirectas al contenido de Isaías. Su mensaje está dirigido al reino del sur, el reino de Judá, pero en 3 etapas históricas diferentes. En capítulos 1 al 39, Isaías se dirige a los judíos de su propia época, entre los años 740 al año 700 a.C. Luego, en capítulos 40 al 55, se dirige a los judíos que vivirían en el exilio babilónico entre los años 598 y 540 a.C. Y finalmente, en los capítulos 56 al 66, se dirige a los judíos que vivirían después del regreso del exilio babilónico, es decir, entre los años 539 y 400 a.C. Ahora bien, en cuanto al profeta Isaías, no sabemos mucho en realidad, excepto que era hijo de un hombre llamado Amós, no el profeta, sino un hombre llamado Amós con Z, y que su ministerio duró alrededor de 40 años durante los reinados de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías de Judá entre los años 740 y 700 o incluso hasta el año 685 a.C. Para cuando Isaías comenzó su ministerio en el año 740, el reino del norte ya se estaba hundiendo en la apostasía. Como ustedes recordarán, todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo a los ojos del Señor, a pesar de que el Señor les envió profetas como Oseas o como Amós, advertirles del juicio que vendría sobre ellos si ellos no se arrepentían y cambiaban su manera de vivir. Por otro lado, el reino de Judá tampoco se encontraba en las mejores condiciones. Ellos no estaban tan corrompidos y tan apartados del Señor como estaban sus hermanos del reino del norte, pero sí estaban en una decadencia espiritual. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 4, nos dice que en el reinado de Usías, el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, algo que el Señor había prohibido. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 27, versículo 2, señala que durante el reinado de su hijo Jotam, el pueblo seguía corrompiéndose. Segundo Reyes 16, versículos 2 al 4, nos dice que el rey Acaz no hizo lo recto ante los ojos del Señor, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por fuego, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. En consecuencia, el Señor trajo al ejército asirio contra el reino del norte, y como ustedes saben, en el año 721 a.C.,
el reino del norte fue completamente arrasado, completamente destruido. La gran mayoría de sus habitantes fueron llevados al exilio y dispersados por diferentes regiones del imperio asirio. Más tarde, el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4, nos dicen que el rey Ezequías de Judá hizo lo recto ante los ojos del Señor, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y aunque el Señor prosperó su reino, el pueblo no se volvió por completo al Señor, sino solamente de manera externa, de manera aparente. Entonces, en el año 701 a.C., el Señor trajo de nuevo al poderoso ejército asirio, pero ahora contra el reino de Judá. Y a pesar de que ellos merecían ser destruidos, es decir, los judíos merecían ser destruidos a causa de su desobediencia y obstinación, el Señor los libró poderosamente, sin intervención humana, matando a 185,000 soldados asirios mientras ellos dormían, como nosotros vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Ahora bien, es en este contexto que el Señor usó al profeta Isaías para llamar al pueblo de Judá a volverse al Señor. El contenido de este libro, que son 66 capítulos, el contenido de este libro puede dividirse en tres grandes bloques, tres grandes apartados. Número 1, el libro del rey, en capítulos 1 al 37. Número 2, el libro del siervo, en capítulos 38 al 55. Y finalmente el libro del conquistador, entre los capítulos 56 al 66. Hoy vamos a comenzar con la primera sección. La primera sección, que es conocida como el libro del rey. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 1, donde veremos tres puntos principales. En primer lugar, veremos la condición del pueblo. El profeta Isaías hace un diagnóstico del pueblo. En segundo lugar, el llamado de Dios a su pueblo. Y en tercer lugar, el juicio inevitable de Dios, el juicio de su pueblo. Comenzamos entonces con la condición del pueblo, y el versículo 1 de nuestro capítulo 1 comienza señalando el origen, los destinatarios y el tiempo del mensaje del profeta Isaías. Observen el versículo 1, nos dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En primer lugar, nos habla acerca del origen de este mensaje. Nos dice visión que tuvo Isaías. Esa palabra visión, la palabra hebrea que allí se usa o se traduce como visión, enfatiza que el mensaje del libro fue dado por una revelación sobrenatural de Dios. El comentarista Alec Motyer señala que las 35 veces que esa palabra hebrea se usa en el Antiguo Testamento siempre se refiere a una verdad revelada por Dios y no necesariamente a una experiencia visual. Es decir, visión está hablando del origen, es decir, Dios es el origen. Esa verdad revelada por Dios a Isaías trataba acerca del reino del sur, el reino de Judá, y fue dada a lo largo de los 40 años que duraron el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El Señor procede entonces a señalar el diagnóstico de la condición de su pueblo, llamando a toda la creación como testigo de lo que Él estaba a punto de decir acerca de ellos. Observa lo que dice en versículos 2 y 3. Oigan, cielos, y escucha, tierra, porque Yahvé habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño,
y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Notemos la condición del pueblo de Judá. Notemos que el Señor se refiere a su pueblo como hijos, hijos a los que Él crió, hijos a los que Él hizo crecer. Y eso nos habla de su cuidado paternal. Eso nos habla de su cuidado amoroso. Él suplió sus necesidades. Él proveyó para ellos. Él los cuidó, los protegió hasta hacerlos crecer. Pero en lugar de que ellos lo amaran, en lugar de que ellos respondieran de la manera natural y esperada, en lugar de que ellos le honraran, se rebelaron contra Él. Rebelarse contra el Señor es totalmente irracional. Ni siquiera los animales torpes como el buey y el asno hacen eso. Como dice Isaías, ellos, a pesar de que no son muy inteligentes, reconocen a su dueño y saben quién es el que los alimenta. En cambio, el pueblo del Señor no tenía entendimiento. Ellos eran más torpes que el buey y más torpes que el asno. No reconocían que Yahvé era su padre que los sustentaba y que los cuidaba. Y en lugar de amarlo y servirlo y obedecerlo, ellos se rebelaron contra Él. Como el Señor les dijo en versículo 4, ¡ay, nación pecadora! Observa, ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. En lugar de ser la nación santa, la nación apartada, la nación consagrada para el Señor, tal como el Señor los había llamado, ellos se habían convertido en una nación pecadora, en un pueblo cargado de iniquidad, en una generación de malvados, en hijos corrompidos. Y eso sucedió, nos dice allí, porque ellos abandonaron, despreciaron, se apartaron del Señor. Esa fue la raíz que llevó a esa degradación. La palabra que allí se usa para abandonaron es la misma palabra que se usa en Génesis 2:4 cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Y esa palabra nos habla de dejar al lado, de dejar de dar prioridad, de distanciarse. Y eso es lo que ellos hicieron. Por otro lado, la palabra hebrea para despreciar comunica la idea de rechazar, de tener en poco, de considerar como si no tuviera valor o importancia. Y por último, la palabra hebrea para apartarse comunica la idea de alejarse, de darle la espalda, de apostatar del Señor. Así que entonces la causa de su iniquidad, la causa de su corrupción, la causa de su perdición fue el no vivir en una comunión permanente con el Señor. Esa fue la causa. Y de la misma manera, quienes descuidan su comunión con el Señor, dándole más importancia a otras cosas, buscando al Señor, pero de una manera superficial y ritualista, dejando al lado el vivir para agradarle a Él, sin lugar a dudas, va a conducir a un deterioro en su vida espiritual y un aumento del pecado en su vida. Así es. No debemos, por tanto, descuidar nuestra relación y nuestra comunión personal con el Señor, o vamos a ver como resultado un aumento del pecado en nuestra vida, una degradación espiritual, un enfriamiento espiritual. ¿Y cuál fue el resultado de esa corrupción? Observa cómo el Señor utiliza una metáfora en versículos 5 y 6. Dice, ¿dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Observa que las tragedias por las que ellos estaban pasando eran el resultado de la vara del Señor, de la disciplina del Señor. Como un hijo rebelde y obstinado, ellos habían recibido azote sobre azote, golpe tras golpe, pero aún así no se habían arrepentido. Ellos no entendían, ellos seguían persistiendo en su rebelión. El Señor ya les había advertido desde el libro de Levítico, en capítulo 26, versículo 21. Les dijo, si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces conforme a sus pecados. Y de nuevo en versículos 23 y 24 les dijo, y si con estas cosas no entienden, no se enmiendan ante mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes y yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Y por cuanto ellos eran hijos rebeldes, hijos obstinados que se negaban a arrepentirse y a volverse de su desobediencia a la obediencia al Señor, entonces ellos estaban, como dice allí, como alguien que tiene la cabeza herida y que tiene el corazón desfallecido, sin fuerzas, afligido, atribulado. A causa de su rebelión obstinada, nos dice allí que desde la planta del pie hasta la coronilla no había nada sano en ellos, sino solamente golpes, verdugones y heridas recientes que no habían sido curadas, que no habían sido vendadas, que no habían sido suavizadas con aceite, porque ellos se negaban a arrepentirse. Y vino lo que el Señor había dicho en Levítico capítulo 26 sobre ellos. Los versículos 7 y 8 nos dicen a qué correspondían estos golpes, estos verdugones, estas heridas metafóricas. Observa allí en versículos 7 y 8. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego. Su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes y es una desolación como destruida por extraños. Debemos recordar que aunque Judá no había sido destruida para este tiempo, ellos ya habían experimentado la disciplina del Señor, porque entre los años 735 y 732, los reyes de Israel y de Siria se habían aliado en contra de Judá para atacarlos. El segundo libro de Crónicas, en capítulo 28, versículos 5 al 8, nos dicen que a causa del pecado de Acaz, Yahvé lo entregó en manos del rey de los amorreos, que lo derrotaron, tomando de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá 120,000 en un día. Y se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos e hijas. Y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria. Y aunque esa destrucción no fue total, sí era una advertencia de parte del Señor de lo que vendría sobre ellos si ellos no se arrepentían y se volvían al Señor. Así que la descripción de los versículos 7 y 8 era tanto una advertencia, ¿sí? Era tanto una descripción como una advertencia. Observa lo que les dice en versículo 8. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. La expresión hija de Sión probablemente se refería a Jerusalén como representante de todo Judá. Y quedaría, dice allí entonces, Jerusalén como cobertizo de una viña, en una viña, y como choza en un pepinar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los campesinos cosechaban los campos que se encontraban lejos de su casa, a fin de evitar perder el tiempo de ir y venir todos los días a casa, construían chozas o cobertizos temporales en donde ellos se quedaban a dormir mientras permanecía la cosecha. Pero una vez que se terminaba la cosecha, ellos se regresaban a sus casas y esos cobertizos, esas chozas,
se quedaban abandonadas y eran destruidas por el viento. Y así entonces es como quedaría Jerusalén y Judá bajo el juicio del Señor. Pero en versículo 9 les dice, si el Señor, fíjate bien, si Yahvé de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos descendientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Observa cómo en medio de esta destrucción el Señor les promete que no acabaría con ellos por completo. Dice, Él iba a dejar un remanente de su pueblo, como sobrevivientes de su juicio. Pero de no haber sido por el Señor, de no haber sido por su gracia, por su bondad, por su fidelidad, Judá habría quedado completamente destruida bajo el juicio del Señor, tal como sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero no solamente eso, sino que como resultado de su obstinación y su desobediencia, el Señor rechazó su adoración. Observa en versículo 10 al versículo 15. Nos dice allí, oigan la palabra de Yahvé, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice Yahvé. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos, y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad. Y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Y aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Notemos cómo el Señor llama a los gobernantes de Judá. Los llama gobernantes de Sodoma, debido a su corrupción. Pero al pueblo no se escapa, porque al pueblo los llama pueblo de Gomorra, enfatizando así la magnitud de su corrupción. Y a causa de su corrupción y de su adoración de dientes para afuera, esta se había vuelto completamente abominable para el Señor. Abominable. El Señor no necesitaba de sus sacrificios. Es más, Él estaba harto de su falsa adoración. Su adoración era desagradable e inaceptable porque ellos le honraban solamente de labios para afuera, mientras que su corazón estaba lejos de Él. Esto nos demuestra entonces que el Señor abomina y el Señor rechaza toda adoración que es meramente un acto externo y sentimental, pero que no procede de un corazón que sinceramente le ama, que de verdad está rendido a Él y que anhela y que busca vivir en obediencia al Señor. Es abominable una adoración así. Y el Señor nos deja claro que si le buscamos así, mientras vivamos en la desobediencia, practicando el pecado, aunque extendamos nuestras manos a Él, Él esconderá su mirada de nosotros. Y aunque multipliquemos nuestras oraciones, Él no nos escuchará. Porque Él desea la verdad en lo íntimo. Porque Él desea que nuestra adoración sea un resultado de nuestro deleite en Él. De que en verdad Él es deseable para nosotros. Y no meramente un acto externo, superficial, ritualista. Pero el Señor no los deja allí. El Señor no solamente hace un diagnóstico de su condición, el Señor llama a su pueblo, nos llama a nosotros. Y su primer llamado es un llamado al arrepentimiento. Observa allí en versículos 16 y 17. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,
reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Así que entonces ellos debían darse cuenta de que a causa de sus pecados, ellos estaban sucios delante del Señor. Malolientes, impuros, mugrientos. Por lo tanto, si ellos deseaban ser recibidos por el Señor, ¿qué debían hacer? Ellos debían lavarse. Ellos debían limpiarse, quitar la maldad de sus obras de delante de Dios. Ellos debían decidir darle la espalda a sus malos caminos para dejar de vivir en desobediencia al Señor. Ellos debían determinar aprender a hacer el bien, obedeciendo al Señor. Ellos debían buscar, perseguir la justicia, amar a su prójimo, reprendiendo al opresor, defendiendo al huérfano, abogando por la viuda. Pero ¿cómo ellos podían lavarse? Escuche esas palabras: lávense, límpiense. Pero ¿cómo ellos podían lavarse? ¿Cómo ellos podían limpiarse de su pecado? ¿Acaso podemos lavarnos a nosotros mismos de nuestro pecado? El profeta Jeremías diría en el capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Yahvé. ¿Cómo entonces podían lavarse? ¿Cómo entonces podían limpiarse? Y el Señor les dice cómo, en versículos 18 y 19. Observa: vengan ahora y razonemos, dice Yahvé. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Como vemos allí, si de verdad queremos ser lavados, no nos podemos lavar a nosotros mismos. Muchas personas piensan: me voy a limpiar a mí mismo, voy a regenerar mi vida para venir al Señor. Eso jamás sucederá. Venimos a Él sucios, venimos a Él malolientes, pero reconociendo: Señor, límpiame, lávame, porque yo no lo puedo hacer. Porque como dice Jeremías, aunque me lave con jabón, la mancha de mi iniquidad está delante de ti. Pero el Señor dice, fíjate bien, el Señor dice cómo nosotros debemos lavarnos y debemos comenzar viniendo al Señor. Dice: vengan, vengan. Y no solamente eso, nos dice pronto. Vengan ahora, dice allí. Vengan ahora, no mañana, no después, no en algún día. Vengan ahora. Y luego añadió: y razonemos, y razonemos. La palabra hebrea que allí se traduce como razonar conlleva la idea de llegar a un veredicto legal. Llegar a un veredicto legal. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce como: vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Esta fue la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice: pongamos las cosas en claro. Y el Señor les prometió, fíjate bien, que si ellos venían, que si ellos se arrepentían y ellos venían a Él, aunque sus pecados fueran tan graves, que ellos estuvieran tan manchados como con la grana, es decir, que su mancha fuera como rojo, como escarlata, o como el carmesí, dice: quedarían blancos, blancos como la nieve. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer eso. Quedarían blancos como la nieve, quedarían blancos como la lana. ¿No es cierto que así deseamos andar delante del Señor? Pues tenemos que venir a Él. Y eso es una maravillosa noticia si de verdad queremos ser perdonados y limpiados, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y venir a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero delante de Él. Proverbios 28:13 nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así de compasivo es nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, alcanzaremos misericordia. Lo mismo nos dice en el Nuevo Testamento el apóstol Juan.
En su primera carta, en capítulo 1, versículo 9, nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor, regresando a nuestro pasaje, les advirtió en versículos 19 y 20, si ustedes quieren, escucha esto, si ustedes quieren, observa la responsabilidad de ellos, si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca de Yahvé ha hablado. De esta manera entonces el Señor nos recuerda y nos advierte que el arrepentimiento y la obediencia genuinos traen bendición. Traen bendición. Comeremos lo mejor de la tierra, pero que la falta de arrepentimiento y la desobediencia tarde o temprano traerán el juicio del Señor. Así que entonces el Señor no solamente hace un diagnóstico de su pueblo, no solamente hace un llamado a su pueblo, pero ya que su pueblo no respondería, Él les anuncia que el juicio sobre ellos sería inevitable. Inevitable. Y ese juicio estaría justificado, o sea, no es por el capricho del Señor, estaría justificado. Observa en versículos 21 al 23, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Eso nos demuestra el extremo al que había llegado la corrupción de Judá. Como había dicho el profeta, los pecados no los dejaban volverse al Señor. En ellos antes reinaba la justicia. En ellos antes vivían conforme a la voluntad del Señor, de tal manera que eran llamadas la ciudad fiel. ¿Y cómo se convirtió? Se convirtió en una ramera. Se había corrompido, se había prostituido al grado que la injusticia, el robo, la avaricia, el soborno, el fraude y el asesinato abundaban entre ellos. De tal manera que el Señor decreta su juicio. Observa cómo les dice con un profundo lamento en versículo 24, por tanto, fíjate bien, por este estilo de vida, declara el Señor Yahvé de los ejércitos, el poderoso de Israel. Me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Observa contra quién ellos se habían rebelado. Nada menos, no era contra el rey de Asiria. Era nada menos que contra Yahvé, el Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel, aquel que tiene el poder y la autoridad para traer juicio sobre los desobedientes, a los cuales Él llama mis adversarios y mis enemigos. Así es como Dios ve al impío, como sus adversarios, como sus enemigos. Y Él prometió librarse de sus adversarios. Él prometió vengarse de sus enemigos. Y Él volvería la mano contra su propio pueblo rebelde. Pero su juicio no tendría el propósito de destruirlos a todos por completo. ¿Cuál era el propósito de este juicio? Observa el propósito. El propósito era doble. Él tenía un propósito para los arrepentidos y Él tendría un propósito para los no arrepentidos. Observa el propósito para los arrepentidos en versículos 25, la segunda parte al versículo 27. Te limpiaré de tu escoria, como con lejía. Y entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia.
Observa entonces que la dolorosa disciplina del Señor los llevaría al arrepentimiento. De tal manera que ellos serían limpiados de su escoria, limpiados de su impureza, de su inmundicia, así como nos lavamos con el jabón de la suciedad. El Señor quitaría toda su impureza de tal manera, fíjate bien, que ellos pudieran ser restaurados. No podemos ser restaurados si nosotros no tratamos primero con nuestro pecado, si no nos apartamos de nuestro pecado. Entonces el Señor, dice allí, restauraría a sus jueces y sus consejeros como al principio, de tal manera que la justicia y el consejo del Señor volvieran a reinar en medio de su pueblo purificado. Y entonces Jerusalén volvería a ser llamada ciudad fiel. Volvería a ser una ciudad de justicia si ellos se volvían a Él. Pero ¿qué sucedería con los no arrepentidos? Versículo 28 nos advierte que el final de los no arrepentidos, sería muy distinto. Los transgresores, dice, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una. Y los que abandonan al Señor perecerán. La destrucción de los pecadores no arrepentidos, de los que abandonan al Señor, dice allí, será definitiva. Ellos serán aplastados, ellos perecerán. Y el Señor concluye en versículos 29 al 31 diciendo, ciertamente ustedes se avergonzarán de las encinas que han deseado y se avergonzarán de los jardines que han escogido, porque ustedes serán como encina cuya hoja está marchita y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán ambos a una y no habrá quien los apague. Ellos habían deseado, dice allí, las encinas, y ellos habían escogido los jardines. Recordemos que las encinas son árboles frondosos y ellos habían escogido los árboles más frondosos para llevar a cabo ahí sus cultos a la diosa de la fertilidad. Y ellos habían escogido los jardines también como el lugar de esas adoraciones paganas. Pero dice, pero quedarán totalmente avergonzados, porque al final esos dioses paganos que no son dioses, que no son nada, no traerían prosperidad, no traerían fertilidad, no traerían agua sobre ellos. Ellos vendrían a ser secos, como un jardín en donde no hay agua. Y ellos vendrían a ser como un árbol cuya hoja está seca, cuya hoja está marchita, demostrándonos que al final de cuentas la falsa religión no puede dar lo que promete. No puede dar lo que promete. Ellos terminarían sus vidas como árboles marchitos, como un jardín donde no hay agua. Aún los más fuertes de los pecadores, no arrepentidos, serían como estopa. Y las obras de ellos, es decir, sus ídolos, serían como chispa, de tal manera que juntos arderían sin que nada ni nadie pudiera salvarlos. De esta manera entonces, hermanos, el Señor nos muestra hasta dónde podemos llegar si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Hasta dónde podemos llegar si no aprendemos a tratar con prontitud nuestro pecado. Hay personas en las iglesias que piensan que Dios los acepta y que Dios los recibe así como están, sin importar que ellos vivan desobedeciendo al Señor, practicando el pecado como estilo de vida. Pero este pasaje nos deja más que claro que eso no es así. Dios aborrece y Dios rechaza la adoración que solamente es un acto religioso, externo, ritualista y sentimental, pero que no procede de un corazón que se deleita en Él, que vive buscando agradarle en todo, obedeciendo su palabra. Por lo tanto, hermanos, seamos prontos para arrepentirnos. Deleitémonos en el Señor de tal manera que las cosas que este mundo nos ofrezca sean como basura comparadas con el deleite que nosotros tenemos en nuestro Dios. No hagamos del pecado una práctica. No escondamos ni disfracemos el pecado en nuestra vida. Antes bien, seamos prontos para arrepentirnos y vengamos al Señor para ser lavados.
Y de igual manera, si el Señor nos reprende, si el Señor nos disciplina a causa de nuestro pecado, no endurezcamos nuestro corazón. Al contrario, volvámonos a Él para ser lavados, para ser limpiados. De tal manera que nuestra adoración, de tal manera que nuestro servicio sean aceptables a Él y podamos disfrutar de su bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, ayúdanos a experimentar en cabeza ajena. Ayúdanos a ver el ejemplo de Israel, que fue totalmente destruido por los asirios a causa de su rebelión. Y ayúdanos a ver cómo su hermana Judá, Señor, estaba siguiendo en sus mismos pasos. Y el Señor les advierte que traería juicio y destrucción sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres un Dios perdonador, que se complace en mostrar misericordia. De tal manera, Señor, que vengamos ante ti arrepentidos, contritos, cuando hemos pecado, Señor, pero también decididos a abandonar nuestros malos caminos, Señor. De tal manera que podamos disfrutar de tu bendición, que podamos caminar contigo, Señor, que tú habites en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre